A nuestra señal de Pichincha Universal 95.3 FM y 94.5 FM al noroccidente de la provincia de Pichincha. Gracias en el mundo entero también, quienes se unen con nosotros a www.pichinchacomunicaciones.com.es. Cuéntenos cómo está la ciudad donde se encuentra. Ya saben, nuestras redes sociales están siempre activas en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Estamos en todas las redes sociales como Pichincha Comunicaciones. 9 de la mañana con 10 minutos, 8 de la mañana con 10 minutos en las Islas Galápagos. Un abrazo para allá también. Ya saben que, como siempre, no estoy sola, como me dices también mi compañero Andrés Durán está conmigo. Buenos días, Andresito, ¿cómo estás? Muy buenos días, queridos amigos, oyentes, gente que se engancha ya a la señal de Pichincha Universal, pues acá, con viento en popa, como dicen. Esperemos que ustedes también puedan disfrutar de este programa informativo. Tendremos novedades en los próximos días, algunos cambiazos que se harán. Entonces, póngale atención y muchísimo cuidado, como siempre lo decimos. Así es, Andresito, ya hay cambios en Pichincha Universal, pero como siempre, no se vaya de su sintonía. Y el día de hoy vamos a hablar sobre un tema importante, y para eso, quien nos va a dar la pauta para empezar el día es nuestro queridísimo pajarito azul de Larry. Buenos días, esto es ¿Qué dice Larry? ¿Qué dice Larry? Nueve de la mañana con 11 minutos, empezamos entonces ya con Larry y vamos a empezar con el tuit del día de ayer que fue noticia. Bueno, antes de ayer ya se hizo algunos análisis y es del nuevo presidente de la CONAIE, Leonidas Issa Salazar. Dice: agradezco a las bases de los pueblos y nacionalidades que asistieron al séptimo Congreso CONAIE por esta designación. Esta victoria la recibimos con el compromiso de seguir trabajando por la unidad de nuestra organización para la transformación social. Una sola fuerza, dice CONAIE, el señor Leonidas Issa. Andrés. Sí, a ver, ¿cómo digerir el tema de la CONAIE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador? Creo que es bastante complejo, álgido, merece una especie de análisis un poco más a profundidad. Obviamente un programa no alcanza para analizar lo que sucede dentro del movimiento indígena. Tomemos en cuenta que es bastante complicado. La Confederación de Nacionalidades Indígenas tiene una larga data en una historia que ha sido prácticamente fratricida en este país. ¿Y por qué lo digo? Porque si hablamos de la CONAIE tenemos que remitirnos a la FEI, tenemos que remitirnos a todo lo que significó la constitución del movimiento indígena del Ecuador, allá por el año de 1926. También tenemos que dirigirnos un poco a los anales de la historia, en los que básicamente entenderemos por qué se constituye esta organización política y social. Yo no creo que hoy por hoy lo declarativo de la unidad termine siendo o convirtiéndose en una realidad. Me parece a mí que la CONAIE, me parece a mí que el movimiento indígena siempre ha estado entrecruzado por algunas tendencias ideológicas, políticas, culturales, prácticas. Recordemos que hay 18 pueblos de nacionalidades indígenas en el país. Es bastante complicado el tema, es bastante diversa la situación y sobre todo yo creo que eso es lo más importante. En estos últimos 14, 15 años ha tenido un claro distanciamiento de algunas políticas y contradicciones a lo interno de su gestión. Esto lo iremos desarrollando a medida que avancemos en este programa, que yo creo que el principal objetivo es justamente analizar lo que sucede dentro de las filas del movimiento indígena. Ha sido complicado, justo como dice Andrés. También tenemos otras organizaciones que han sido parte del movimiento indígena. Por ejemplo, recordemos que en la segunda reforma agraria en 1973, junto a Lecua Runari, se forma la CONAIE para luego en 1980 ser ya lo que lo vemos ahora como la CONAIE como tal.
Una de las preguntas más importantes también es cómo se va a presentar la CONAIE de ahora en adelante frente al gobierno actual, porque como decía Andrés, las rupturas que existieron con gobiernos anteriores se han ido arrastrando durante los últimos 15 años, Andrés, y eso hablábamos del día de ayer y decíamos, el problema también es que dentro del mismo movimiento indígena hay mucha heterogeneidad, o sea, no es que son el movimiento indígena y todos responden a una misma cultura, a unas mismas lineamientos, a una misma ideología, sino que son diferentes dentro de ellos mismos también. Entonces es comprender también desde ahí, Andrés, cómo se manifiesta la CONAIE y el movimiento indígena frente a lo que sucede dentro del país. Efectivamente, Carla, a ver, algunas cuestiones que yo quisiera traer a colación, que creo que son súper importantes, y ayer lo tratábamos un poco, ¿no? Yo creo que esta disputa, estas contradicciones que sí existen dentro del movimiento indígena, dan luz a partir de una fuerte discusión que se dio a inicios de 2007-2008, que tiene que ver, a ver, me voy a ir un poquito más atrás. Recordemos que en la Constitución de 1998, después de álgidas protestas sociales en las que el protagonista fue el movimiento indígena, no solo fue el movimiento indígena, fue uno de los protagonistas, que vienen desde 1990, desde la década de los 90, un proceso de resistencia, una serie de repertorios contestatarios al ejercicio gubernamental, que en ese tiempo era prácticamente el neoliberalismo, ¿no? O intentos de privatizadores del IES, recordemos lo que fue la presidencia de Sixto Durán Ballén, recordemos lo que fue la firma de los tratados bilaterales de inversión, el sometimiento de la institucionalidad jurídica del Estado a fines internacionales, recordemos lo que fue también este tema del ALCA, del TLC, toda esa serie de cuestiones que van desde el gobierno de Durán Ballén hasta el gobierno de Lucio Gutiérrez, póngale un poco Palacios, que es el tiempo en el que más o menos se genera un quiebre. En estos años, el movimiento indígena gana un gran protagonismo justamente debido a su resistencia y su tejido organizacional en los diferentes territorios. Desde comunas, juntas de agua y una serie de elementos organizativos permitieron que esta CONAIE y este movimiento indígena vaya ganando terreno en el campo político. Y con repertorios muy claros que tienen que ver con las movilizaciones, los piquetes, los cierres de las vías, las paralizaciones, las grandes caminatas y marchas desde los Andes hasta la capital de los ecuatorianos. Digo, esto tuvo una importante impronta, ¿no? Pero es en 1998 que se aprueba la primera constitución que incluye los derechos, el reconocimiento del país como un país intercultural. Plurinacional. Me equivoco. Intercultural se hizo el reconocimiento en 2008. Y plurinacional efectivamente se lo hizo en 1998. En esa constitución... Después del derrocamiento de Bocarán, ¿no? No. En esa constitución que fue a puerta cerrada allá en el fuerte militar de Sangolquí, ustedes deben recordar. Y por presión de este sector del indigenado, prácticamente se conquistó esta plurinacionalidad del Estado. De ahí en adelante viene una especie de crisis, de debacle de la presencia política en las calles y con repertorios muy fuertes del movimiento indígena, ¿no? Viene como en picada, venía muy por encima y empezó a decaer. Algunos autores decían que eso obedecía justamente a la intencionalidad del movimiento indígena por generar este reconocimiento, el reconocimiento que discutíamos el día de ayer. Pero ¿qué pasaba con la redistribución? ¿Qué pasaba con una visión un poco más integradora entre la sociedad mestiza y las diferentes nacionalidades indígenas? ¿Qué sucedió con todo eso? Bueno, es a partir de la constituyente de 2008 que empiezan los hechos de conflictividad social y política entre el gobierno del expresidente Correa y el movimiento indígena. Recordemos que en 2006 ellos pliegan a la elección popular de Rafael Correa y posteriormente viene una serie de disputas a lo interno del propio
movimiento indígena. Voy a dar algunas de las tipologías o clasificaciones que han hecho, por ejemplo, doctores como Franklin Ramírez y Soledad Estoessel. Hay un sector del movimiento indígena que es el etno radical, que considera que el Estado no debe existir, que ve en el Estado el enemigo y que quiere retornar a una especie de territorio manejado, completamente autónomo y gerenciado por las dirigencias indígenas. Nos hace este momento una pequeña apreciación Virgilio Hernández, que nos está escuchando en este momento, y dice: es al revés de lo que dice Andrés. En la del 98 se reconoció la pluriculturalidad y en el 2008 la plurinacionalidad. Bien, Sí, gracias por la apreciación. Esa es una apreciación que entonces nos están sería, haciendo. en el 1998 sería la interculturalidad. Ajá, la y en pluriculturalidad, 2008 la plurinacionalidad. plurinacional. Exactamente. Interculturalidad sería. Sí, pluriculturalidad nos dice Virgilio Hernández. Bueno, yo tengo ahí algunas salvedades. Sí, pero se hace el reconocimiento ya a nivel Pero de todas constitución. formas se hace el reconocimiento de estos Exactamente. derechos. Y es posteriormente que hay una tipología dentro del movimiento indígena. Y esta tipología del movimiento indígena facilita que exista una clasificación a lo interno. Los etnorradicales que quieren eliminar al Estado, que ven en el Estado un enemigo. Un grupo del movimiento indígena que ve, tiene unos fines nacionales y populares de carácter filomarxista, ¿ya? Que ve que hay que conquistar al Estado y al Estado transformarle para que se ponga al servicio de las grandes mayorías. Ujú. Estas dos tensiones son las que entran en una clara disputa. Hay otro sector, por ejemplo, que según la investigación del doctor Luis Tuaza, identifica que a partir del año 2009 existe un quiebre dentro del movimiento indígena y empiezan a ser asistidos por organismos internacionales y tienen mucho financiamiento por parte de Prodepine, por ejemplo. Entonces, organismos no gubernamentales empiezan a asistir A las organizaciones indígenas de base, especialmente en el sector de Chimborazo. Y muchas de corte evangélicas. Entonces después viene USAID, después viene, la National Endowment for Democracy no entró, pero vienen algunos organismos no gubernamentales a asistir económicamente a esos. Entonces entra en una clara disputa y eso se vuelve una miscelánea bastante complicada de comprender. De hecho, para prepararnos, el momento en que nos preparamos para este tema era muy complicado para nosotros poder digerir toda esta información. Así porque es. es bastante complicado. Digo, hay tesis doctorales que hablan acerca del movimiento indígena. Y una cosa es el movimiento indígena en el norte del país, Y otra de cosa hecho en la se Sierra evidenció Centro. en las recientes elecciones de la CONAIE, otra la Sierra Centro, Otra otra la la Amazonía. Sierra Centro más abajito, otra la Amazonía, Así es. y otra el lado de la costa. De la costa. Por eso decíamos, no es un grupo homogéneo, ¿no? No, no, que es dentro bastante, del grupo, del movimiento indígena hay mucha heterogeneidad. Es bastante Y es heterogéneo. difícil. Sí, y es bastante difícil heterogéneo. entenderlo, porque es muy difícil y es complicado entenderlo, Andrés. Sí, completamente. Entonces, estas tipologías entran en una clara disputa dentro del movimiento indígena. Entonces, claro, hay tendencias que entienden al Estado como, digamos, un lugar de poder que permitirá transformar o hacer grandes transformaciones sociales. Y hay otro que no. Por ejemplo, hay el caso de un ex asambleísta, Carlos Viteri Hualinga, que fue uno de los promotores del Suma Causay. Fue una de las personas que mostró una férrea oposición, digamos, a la explotación petrolera, y posteriormente es absorbido por el movimiento de la Revolución Ciudadana y se integra. Hay otros que no, que son más etnorradicales y que dicen, yo quiero el reconocimiento, mas no, para mí es una prioridad la redistribución. Fíjate tú. Así es, entonces justamente ahí se ve una ruptura de lo que tú hablabas, ¿no? De hace más de 15 Y así años. tenemos un montón de asambleístas que fueron absorbidos por la Revolución Ciudadana, que evidentemente priorizaban, digamos, un elemento como la redistribución. Así es. Y hay otros que no lo fueron, y hay una lista. Ahí está, por ejemplo, De la Cruz, que evidentemente formó parte de la Revolución Ciudadana. Está Carlos Viteri Hualinga, está Ricardo Ulcuango, por ejemplo, También que sigue dentro que de también las formó parte, filas o me de- parece que de todavía UNIF. forma parte de la CONAIE, si mal no me equivoco. De hecho, creo que nos hizo la salvedad algún momento. Así es. Y así, una serie de elementos que empiezan a entrar en esta disputa entre
la identificación culturalista más, ¿no? De decir yo quiero el reconocimiento de mi plurinacionalidad, interculturalidad, etcétera, etcétera, y otros que consideran que la redistribución, las condiciones materiales de la gente son mucho más importantes. Y ahí adentro hay una clara ramificación bastante difícil de entender. Radicales muchas veces. Muchas veces, por ejemplo, nosotros recientemente con el Acosta hicimos una investigación que habla acerca del financiamiento de estos organismos no gubernamentales y sus vínculos con actividad antiminera, las huestes que se habían forjado allá en Moyeturo, que también tiene una composición bastante simpática para el análisis, que tiene que ver con esta condición de clase social mestiza y sus vínculos con identidades indígenas o plurinacionales. Entonces, ¿por qué hacemos esta salvedad, queridos amigos? Porque considero que es importantísimo que nosotros dejemos de romantizar o esencializar el rol que ha tenido el movimiento indígena en el país. Algunos dicen, es que fue un actor supremamente importante dentro del paro nacional de octubre. Evidentemente. Y de todo, y de las anteriores movilizaciones también. Evidentemente que lo ha sido. Tiene una capacidad de movilización por su composición organizativa, por sus repertorios históricos, que esto es súper importante. Es un repertorio histórico ya incrustado en el actuar de este movimiento. Paralización, marchas, bloques, piquetes, movilización y caminatas. Es algo histórico que data de hace mucho tiempo, incluso desde la propia Constitución de la FEI. Pero no es el único actor social y político del país. Y claramente entra en una especie de disputa, se ve sus matices cuando se sientan a discutir la derogación del 883. Así, eso ya en 2019. En 2019. Traigo este ejemplo, o sea, me fui al pasado para regresar ahora, contemporáneo básicamente, para entender que esa composición todavía prevalece dentro de la CONAIE. No es algo que siga siendo ajeno. No es que el hecho de que haya ganado Leonidas Issa obliga a que todo el movimiento indígena tenga un carácter y una visión más nacional, más popular, menos etnorradical en relación a la realidad que hoy tenemos en el país. ¿Se comprende? Así es. Es decir, siempre va a haber esta clara disputa a lo interno del movimiento indígena que va a obedecer a las propias dinámicas políticas. Yo considero que en el 883 y el paro de octubre, ellos evidentemente ganaron un protagonismo porque trajeron 25,000 gentes a posicionarse después acá en la de que capital. el movimiento transportista se dijo ya hasta aquí nomás, estuvimos Ahí 2 hay un días. error. El primero en salir a las protestas sociales y que siempre ha sido ninguneado de la conflictividad social es el movimiento estudiantil. Sí, así es, el movimiento El estudiantil primero sale que primero fue y luego salen los de transportistas. Guayas, que anunció el día 1, después de las medidas anunciadas por el señor Moreno, El primero de fue el octubre. primero que dijo, a ver, acá basta de paquetazos, se acabó, decretamos que movilización y Y de paralización. ahí hacen la paralización los transportistas. Y posteriormente salen los transportistas Llegan a un la calle. acuerdo y para de Llegan a un contar. acuerdo, lo bajan y sale el movimiento Sí, van a unir indígena. también los señores taxistas, me acuerdo, Exacto. que venían Pero- desde el norte de Quito así, pero por la 10 de agosto, me acuerdo, pero así venían toditos. Claro. Y luego ya se disiparon. Pero el movimiento indígena sale por presión de su tejido organizativo. Así es. Lo que dicen las bases. Así es. Sale por presión de ellos. No es que fue una vocación de la dirigencia o de la composición gubernamental de la CONAIE. No, no, no. Fue por presión social, Así es, por de presión las a lo bases. interno de su tejido organizativo que deciden salir. Y llegan acá a la capital de los ecuatorianos y hacen su tan conocido repertorio. Sé que algunos se van a resentir, que van a decir, algunos sectores van a decir, ¿cómo puede ser que este mestizo esté explicando lo que sucede con nuestro movimiento indígena? Hay de estos sectores dentro del Sí, movimiento también hay de indígena. esos sectores que Hay también de nos esos veían sectores raro en octubre que del nos 2019. van a dar Pero ahí palo estábamos. porque sí y porque no. Pero a ver, de esto hay abundante bibliografía indexada. Pero también, Andrés, Abundante. hubo reacciones de parte de la prensa por justo, ya traes a acotación todo lo del octubre del 2019. Y Oye, para oye, esto- dime. solo, ya sea lo que vas, Sí. solo quiero cerrar esta idea porque me parece interesante. 25,000 gentes traen, ¿no es cierto?, a la capital. Sí.
decide ceder el sector transportista porque claramente tiene una Al segundo composición corporativa. Ujú. Toma, Carlita, unos 4 mangos, ya no molestes más. Ya. Listo, Andrés, ya no te molesto más. Pero ellos no deciden ceder y están presentes con todas las organizaciones sociales y colectivos y un fin de etcétera, ¿no? Y el día que se sienta a negociar con el gobierno, oh sorpresa, la composición de ese diálogo solo tenía la dirigencia indígena. No estaba el movimiento feminista, No estaban los estaban los transportistas, estudiantes, no estaban los no estudiantes. estaban los transportistas Estaba y solo no el estaba una movimiento serie de colectivos y actores Es que recuerda políticos. que la demanda del movimiento indígena ya no se limitaba solo a la derogatoria del decreto 883. O sea, ya el movimiento indígena ya pedía incluso la salida del presidente. Y No, después ya se no. une, después sí, el movimiento indígena ya se une también la ciudadanía. Entonces ya no se Eh, limitaba solamente al decreto Ahí 883. hay que tener un poco de cuidado, diría yo, porque sabes que algún momento yo trabajé con un producto audiovisual para este sector a través del FESILDIS, y lo que ellos me decían, porque yo también coincidía con lo que tú planteas, y lo que ellos me decían es, cuidado que ese discurso golpista no nos pertenece. Cito Pero textual. ellos buscaban políticas de justicia social. Cito textual, ese discurso golpista no nos pertenece. Entonces yo les decía, a ver, no era un discurso golpista. Ese discurso era perifoneado por todos los sectores que habían salido a movilizarse. Que se unieron después los barrios de Los Quito. barrios porque populares. Acuérdate que al inicio, en octubre de 2019, todo se centró aquí en el arbolito, en el arbolito y sus alrededores. Ujú. Pasabas de ahí y no sucedía nada. Sin embargo, fueron pasando los días y después ya la protesta social se vio reflejada en toda la capital. O sea, ya veías en lugares, incluso en el Valle de los Chillos, veías al norte, en Calderón, en Carcelén, estaba allá en el sur de Quito también, todos los barrios se unieron a la protesta. Y esa era la consigna. La consigna era que salga el gobierno nacional. Entonces ya no era solo el movimiento indígena, sino ya era la ciudadanía en todo su conjunto, que estaba unida. Sí, yo coincido contigo, pero el momento del diálogo y la discusión no se vio esa composición de toda la protesta social. Y me parece a mí, y esto es hipotético, que tiene que ver con el reconocimiento que busca el movimiento indígena, de decir, yo represento a todas las masas que han decidido salir a protestar en contra del 883. Pero había un sector de la población que evidentemente pedía la salida y la destitución de Lenín Moreno, claro, por la vía institucional, que era la muerte cruzada. Y esto no solo obedece al tema del correísmo, sino también a muchos grupos o sectores de barrios populares que habían decidido exigir la salida debido a la crisis institucional. Ahora sí, Carlita. Ahora sí vamos, te porque, doy paso y te porque dejo que como mandes les tu contaba, lo que pasó en octubre del 2019 tuvo repercusiones incluso en la, no sé si decir en el periodismo, pero bueno, en algunos canales internacionales. Y por ahí habían más perdidos que nosotros tratando de explicar un poco, porque estaban bastante perdidos en lo que estaba realmente sucediendo aquí en el Ecuador. Sin embargo, se daban a hablar sobre el tema. Vamos a escucharle al señor Jaime Bailey, que es muy reconocido a nivel internacional por su programa, lo que dijo sobre las protestas de octubre del 2019 y el movimiento indígena en Ecuador. Bueno, como ustedes recordarán, hace poco hubo grandes protestas callejeras en el Ecuador. El presidente Moreno había aumentado el precio de la gasolina. Los líderes indígenas salieron a protestar, fueron muy violentos, dispararon cohetes artesanales contra la policía, tomaron como rehenes a varios policías y propiciaron el caos y la violencia, y yo los condené severamente y les dije que no por ser indígenas o por ponerse unas plumas y pintarse el rostro tenían derechos superiores a los demás ciudadanos y que no tenían derecho de agredir a las fuerzas del orden ni a vandalizar la propiedad privada. Entonces les dije, a mí me da igual que sean indígenas o afroamericanos o orientales o europeos. El origen racial no cuenta, lo que cuenta es la conducta, si uno se comporta civilizadamente o no. Y muchos de ellos se comportaron de una manera bárbara, salvaje, incivilizada, porque tomar policías como rehenes es una barbaridad. Bueno, entonces el líder de ellos, llamado Jaime Vargas, se puso sus plumas. Yo creo que estos muchachos se ponen plumas para salir en la tele. Después llegan a la casa, se quitan las plumas, se quitan el make-up y tienen una cuenta en Netflix, ¿no? Esta es mi sospecha.
O sea, creo que ellos a veces se disfrazan para la ocasión. Y me atacó. Se llama Jaime Vargas. Me atacó. Me dijo que yo soy un ignorante y que debería aprender su dialecto aborigen. Bien. El señor Jaime Bailey. A ver, acaba de mandarnos un mensaje, precísalo, de Lo vamos Virgilio a Hernández. El señor Virgilio Hernández nos decía que justo nos hacía la salvedad sobre pluriculturalidad y plurinacionalidad. Nos dice, la pluriculturalidad es reconocer distintas culturas. La plurinacionalidad es asumir que este es un estado marcado por la diversidad y que existimos diferentes nacionalidades. Hemos vivido juntos, pero de espaldas. Y la interculturalidad es la posibilidad que entre los diversos nos comuniquemos, es decir, que podamos vivir la diversidad que declaramos. Chévere, Ahí chévere está. por esta salvedad. Sí, muchísimas gracias a Virgilio. Esto se resume a lo que estaba diciendo. Así es. Reconocimiento. Durante la década de los 90 el movimiento indígena lo que buscaba es su reconocimiento. Porque Y la si no se disputa- reconoce, no existe. La disputa que existe dentro del movimiento indígena siempre ha sido entre el reconocimiento y la redistribución. Por eso algunos se fueron al correísmo y otros se quedaron dentro del movimiento indígena, Pachacuti y un fin de etcéteras. Pero volviendo al tema que acaba de mandar la Carla, y gracias al Estevitan Bustamante, no te preocupes, hermano, que vamos a levantar esa interacción. Quédate tranquilo. A ver, muchos dicen que los medios de comunicación tienen claros intereses con el poder económico y con con todo lo que ha significado una hegemonía discursiva y comunicacional en este tiempo. Yo considero que el mejor momento para analizar a la prensa nacional, a la prensa ecuatoriana, fueron los hechos de octubre. Porque los hechos de octubre desnudaron por completo y absolutamente a todos los medios de comunicación. De hecho, era tan particular el tema que me gustaría compartirlo, se los ofrezco el día de mañana. Yo tengo un videíto que lo hicimos a partir de la reportería en Voces, que es bastante rudimentario, digámoslo así, pero que evidencia con absoluta claridad dónde se concentró el ejercicio del monopolio de la fuerza, es decir, dónde se concentró la represión. En realidad no sería el ejercicio legítimo de la fuerza, porque no hubo legitimidad en los hechos de octubre. Pero dónde se concentró el ejercicio ilegítimo e ilegal de la fuerza en los hechos de octubre. Y tú tenías una clara composición de 25,000 gentes en el arbolito elegido, las universidades católicas, salesianas, central, etcétera, etcétera. Y ahí la represión policial fue muy fuerte y muy dura. Pero cuando Moreno decide cambiar la sede y se va para Guayaquil, inédito, me parece que si mal no me equivoco, perdonen si soy impreciso, me parece que en 2 o 3 oportunidades se ha cambiado la sede en la historia del país. Se va para Guayaquil, se junta con los panas Nebot, Viteri y todos los acólitos del gobierno de Moreno y deciden convocar una marcha pacífica, ¿sí? Una marcha por la paz, decían ellos. Todos y de acá blanco. en las Shiris, todos de blanco. Que suena paradójico porque en 2015 en cambio todos fueron de negro, ¿no? En la ley de herencia y plusvalía. Pero todos de blanco en 2019, en octubre, después de que se cambia la sede de gobierno en Guayaquil y deciden salir a esas marchas pacíficas. Y en esas marchas pacíficas en las que se daban consignas fuertes en contra del movimiento indígena, se los calificaba de terroristas, de anarquistas, de vándalos y un sinfín de cosas. Se los irracionalizaba, decían esta gente. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Verónica Morguetio, por ejemplo. Esta gente no tiene la capacidad de razonar, no sabe ni por qué viene a protestar, decía él. Minimizando, ¿no? Claro, se les irracionalizaba. No entendían por qué estaban protestando, decía ella. Y ahí resulta que la policía estaba acompañando. No eran los agentes del humo, me parece. No eran los agentes del humo.
Y sobre todo, y lo que más llamaba la atención es que todos estaban con chalequitos verdes ahí a los alrededores, nadie presionando, no estaban armados, no estaban con Como toletes, seguridad de concierto. sin gas pimienta, sin balas de goma, sin nada. Como Seguridad de evento concierto. era entonces. Entonces yo decía, a ver, acá hay una composición de clase bastante clara y creo que es evidente. Y resulta que Moreno daba sus discursos de intervenciones diciendo, a ver, todos son vándalos, anarquistas, financiados por Venezuela, por Maduro, el sátrapa de Maduro, junto con Correa han activado su plan de desestabilización. Y resulta que eso fue apropiado por todos los medios de comunicación. Carlos Vera decía, el plan de Timochenko, Castro y Correa está en marcha. Pero es recontra interesante porque tú ves cómo ese discurso que da Moreno el 6 de octubre empieza a ser apropiado de manera sistemática por todos los medios, TC Televisión, Teleamazonas, Ecuavisa, los Chumaditos de la Posta, y una serie de pseudo periodistas que se pusieron al servicio de esos intereses económicos que prevalecieron en octubre de 2019. Supremamente interesante. Así que, si usted quiere analizar lo que pasó en octubre en torno al comportamiento del discurso mediático, me parece que no hay momento más claro para ver cuál ha sido el rol y cuál será el rol de la prensa ecuatoriana como los sucesos en octubre. Antes de seguir conversando y comentarles también qué decían algunos periodistas aquí en Ecuador, vamos a nuestro segmento ¿Qué opinas de? En Twitter para saber qué opinaron el día de ayer en nuestra pregunta y para que vaya corriendo y responda a la pregunta del día de hoy. ¿Qué opinas de? — 9:41, el día de ayer preguntábamos en el marco del día sobre el orgullo de la comunidad LGBTIQ+, ¿considera usted que el Ecuador debería garantizar el acceso al empleo formal para personas transvestis, transexuales y transgéneros? Pues el 80.7% dice que sí, que está muy de acuerdo. Ahí un oyente nos escribía y nos decía, no solo para ellos, sino para todos. Muy de acuerdo también contigo, mi estimado amigo. Así que el día de hoy tenemos una pregunta para ustedes, de acuerdo al tema que estamos conversando hoy. ¿Cree usted que la CONAIE será la piedra en el zapato del gobierno de Guillermo Lasso? Esa es la pregunta que tenemos para usted el día de hoy en ¿Qué opinas de? Pichincha Comunicaciones en Twitter. Nos vamos a un pequeño corte y regresamos enseguida. Esto es 7F Plus, la otra política. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. Con 43 minutos y ya regresamos, como les comentábamos hace un momento, hablando sobre la CONAIE, su nuevo presidente, recordando un poco lo que fue el último levantamiento ciudadano y también del movimiento indígena en octubre del 2019. No vamos a dejar de recordar a dos personajes del periodismo, de la opinión, que comentaban justamente sobre los momentos tan duros que vivimos en octubre del 2019. Recordemos un ratito y veamos a los dos caballeros en este momento. Vamos a ver. Tú dices básicamente de que indio encontrado, indio encarcelado. Indio preso. O sea, yo digo... Esa es tu filosofía de vida.
No es mi filosofía de vida. Yo creo que es lo que el país merece. Indio encontrado, indio preso. Eso El es lo país que el país merece les Poncho hecho un preso. casi de miércoles. No, loco. viejo, el país merece que aquí nadie esté por encima de la ley por usar poncho o usar traje o usar corbata o usar banda presidencial. El país merece legítimo que todos dere- seamos iguales ante la ley y eso empieza porque no puede haber cálculos en la justicia. No toquemos a los indígenas porque están muy cabreados y se nos va a cabrear de nuevo y ya nos vieron las huevas una vez y nos las van a ver dos. No. Nos ven si las se huevas la una ve- vez, a la cárcel. Ya, pero ¿qué pasa si es que tú metes preso a los líderes indígenas y se vuelve a reactivar el relajo? Y otra vez estamos sin poder venir a Pamari. Metemos presos otros 200. Y si esos no alcanzan, metemos presos otros 200. Y cuando se acaben, pues ya Cuando se acaben. ya no hay que meter preso. Lo de indio visto, indio preso es una exageración, una hipérbole. Dice, conociéndote ya no sé qué es una hipérbole contigo. Es una hipérbole, evidentemente, porque aquí lo importante son dos. Leonidas Issa, Jaime Vargas. Esos dos presos, dices tú. Esos dos lideraron una serie de delitos. Tuvieron el descaro de transmitirlos en televisión nacional. Tuvieron el descaro de referirse a ellos como que fueran cualquier... Que sean necesarios, dice él. Acá no cabe la hipérbole. No es una hipérbole lo que está haciendo alusión. Claramente tiene un sesgo discriminatorio, Totalmente. una composición peyorativa de clase muy fuerte y que yo creo que obedece en primera instancia a todo este protagonismo que hemos mencionado que tuvieron en el paro de octubre y que han tenido un protagonismo histórico a lo largo de la década de los 90. Sin embargo, sí me gustaría tomar en cuenta algo que es supremamente importante. Yo le recomiendo que si usted en este momento, por ejemplo, se encuentra disfrutando de un receso, de una recreación y quiere enterarse más del movimiento indígena, les invito a que lean un artículo de opinión que está en la revista Nueva Sociedad. Se llama Caminos y bifurcaciones del movimiento indígena ecuatoriano, escrito por el académico de la Universidad Andina Simón Bolívar, Pablo Ospina Peralta. De hecho, pueda que no coincidamos ideológica y políticamente, pero creo que Pablo Ospina es uno de los académicos estudiosos justamente más de esta, clivaje, ya que existe en el movimiento indígena, entre clasistas versus etnicistas, y todo lo que significó también el gobierno de Rafael Correa. Ahora, con esto usted va a poder clarificar mucho más todavía lo que significa el movimiento indígena, porque algunos romantizan y esencializan y dicen es que es que Leonidas Issa es un tipo formado con una presencia ideológica y no sé cuánto. Sí, efectivamente, es una persona un poco más radical en relación a anteriores gestiones de la CONAIE, pero recordemos que los procesos dentro del movimiento indígena en términos organizativos y políticos responden a otras dinámicas, incluso internas, muy fuertes, muy fuertes. Y acá nos facilita un datito de color el señor doctor Chimi, mi pana. Acosta. El doctor Acosta, Jerónimo Yantalema era el dato. Yo no recordaba el apellido, pero Jerónimo Yantalema, por ejemplo, fue parte del movimiento indígena. Era miembro activo del movimiento indígena. Fue incluso, pertenecía a las filas de Pachacuti, ¿ya? Y Yantalema posteriormente fue candidato para alcalde en la ciudad de Guamote por Creo, ¿ya? Y luego fue alto funcionario de Yacu Pérez Cuando era prefecto cuando de la fue SUAY. prefecto de la SUAY, Jerónimo Yantalema. Y que incluso lo habíamos evidenciado en un documental que hicimos, titulado El Camaleón. Coco Bailarín. Entonces, hacemos esta salvedad con la intención de que podamos hacer una medición efectiva de la disputa que existe dentro del movimiento indígena. En relación a lo que dicen estos señores acerca del movimiento indígena y de los indígenas y de la represión que existió, yo considero que esto no abona al debate, no abona la sensatez, no abona la comprensión y al entendimiento de lo que significó octubre. Yo veo, Carla, no sé tú qué pienses, me gustaría escucharte, pero me parece a mí que su conflicto de interés
porque claramente responden a una línea económica de carácter gubernamental, empresarial, lo que ustedes quieran ponerle. Pero su conflicto de interés no les permite abordar con objetividad lo que significó octubre y lo que significó y significará el movimiento indígena ecuatoriano. Entonces, utilizamos estos adjetivos, estos discursos discriminatorios para reducir el entendimiento de lo para que está minimizar en juego lo que es en el movimiento país. indígena, para minimizarlos, para no darle credibilidad tampoco a la fuerza que realmente tienen, porque no podemos dejar de negar la fuerza que tiene el movimiento indígena. Entonces yo creo que este tipo de comentarios que puede hacer la prensa es simplemente para minimizarlos o hacerlos de menos, ¿no? Como se dice, para que no se pueda generar este tipo de enfrentamientos o de levantamientos que ya lo hemos visto en años anteriores. Yo creo que el movimiento indígena facilitó una agitación social. Es que se levanta, es lo que decía. Yo me acuerdo tan claro, en octubre del 2019 había una dirigente de una comunidad de la costa que se paró encima de un camión y estaban hablando, dirigiéndose a la gente que estaba ahí en el arbolito, y decía, el movimiento indígena se acaba de levantar, y si el Ecuador se levanta, Latinoamérica despierta. Y pocos días después empezó todos los movimientos que recordemos pasaron en Chile también. Uh-huh. Entonces fue como una carga emotiva súper fuerte, ¿no? Entonces era como que ese sentimiento que tenían arraigados en todas sus comunidades frente a las palabras que decía una mujer ahí, ese momento se estalló, o sea, todo el mundo gritaba, aplaudía, estaba de acuerdo, veía algunas mujeres que incluso lloraban por lo que decía. Entonces era esa emotividad que realmente hace un movimiento. Entonces, hacer este tipo de cosas para mí es minimizar la fuerza que realmente tiene. Sí, oye, y me dejas pensando en algo, porque a veces queremos explicar la situación nacional desde generalidades, como por ejemplo, América Latina se está parando, se levanta, y lo que sucede en Chile, en Perú, en Colombia, en Argentina, efectivamente es un producto de relaciones, de estructuras y demás. Pero yo siempre he dicho, y me parece a mí que pretendo ser lo más sensato posible, que no podemos estirar tanto el concepto de la generalidad y decir lo que pasa en Chile está pasando en Ecuador o viceversa. Porque ya tenemos los resultados de 2019 a la luz de la orientación gubernamental que hoy tenemos, ¿no? Y yo creo que se explica más desde la propia composición, diversidad, de los conflictos internos, de las prácticas políticas que existen en cada uno de los países. Ustedes ya saben lo que pasó en Chile, producto de esa gran movilización social. Creo que en el Ecuador todavía está flotando por ahí, está peregrinando como fantasma los sucesos de octubre de 2019, y que han sido muy difícil de entenderlos justamente por su composición polimorfa. Y creo que el objetivo de esto es justamente entender esa composición polimorfa y el protagonismo del movimiento indígena. Fíjate lo que nos facilita el doctor Acosta. Perfiles de opinión. Imagen de Leonidas Diza. Muy buena, apenas el 4.5% de la población nacional. ¿Sí? Buena, el 50.16% de la población nacional. Mala, el 43.33%, y muy mala, el 1.8%. Pero mira que hay algo que llama la atención, y es que en Guayaquil, frente a Quito, tiene más porcentaje de aceptación buena. Leonidas dice, el 53.39% en Guayaquil, y en Quito solo el 46.96%. Es más o menos lo mismo, pero hay más en Guayaquil. Me parecería raro, ¿no? Es raro, pero yo creo que también obedece al discurso, al gran discurso comunicacional que se generó acá. Recordemos que se posicionó fuertemente el tema de las pérdidas económicas, el vandalismo, el intento desestabilizador, el sabotaje, huestes armadas, las pugnas internas, llaneros que intentaban hacer un golpe de Estado, y todo eso prevaleció muchísimo dentro del discurso. Entonces, es una especulación, es meramente hipotético lo que estoy diciendo. Tendríamos que hacer una encuestita para ver cómo va la mano, pero me parece a mí que podría ir por ahí. Vamos a este año, Andrés, ¿te parece? El año electoral, año en el que el movimiento indígena también fue protagonista,
Y por ahí existían justamente, tenía el movimiento indígena, tenía Pachacutic un candidato. Luego, obviamente vimos que no llegó a la segunda vuelta, debió haber llegado, dicen algunos, otros dicen que realmente no, pero el movimiento indígena hizo dentro de sus filas apoyo a uno de los dos candidatos de la segunda vuelta. Escuchemos lo que dijo Leonidas Issa el 28 de enero, respaldando y confiando en lo que decía su compañero, el señor Jaime Vargas. Escuchemos. Bueno, lo que está claro es que la política electoral es mañosa, tramposa. En estos 15 días van a mover todo, absolutamente todo, lo que es y lo que no es. ¿Cuál es el afán? Lógicamente, posesionar criterios en cada sector para jalar votos. Dejando claro que en este momento salió ya el comunicado oficial de la CONAIE, donde en absoluto no hay ninguna planificación sobre ese hecho. Es un acto fortuito que el compañero estaba, en este caso con sus familiares y otros compañeros dirigentes estaban comiendo, ¿no? Y en ese proceso ingresa el señor candidato, lógicamente hay un cruce de palabras donde el compañero Jaime manifiesta sobre la agenda de los pueblos indígenas que no ha sido respetada, todos los gobiernos de turno han criminalizado. En ese sentido yo les invito, sobre todo a nuestros compañeros que reproducen y amplifican esta situación, vean, somos compañeros de lucha. Cuando hay decisiones orgánicas como la que pasó en el levantamiento, en el mes de octubre, una resolución de la CONAIE que Y en base a eso se hizo un montón de cuestionamientos y realmente lo que decía Leonidas dice es que se habían encontrado en un lugar público donde habían cruzado un par de palabras y el apoyo del señor Leonidas Issa era completamente, decía que confiaba en Jaime Vargas y que solamente era un malentendido en esos momentos. Sí. Él como representante del movimiento indígena y campesino de Cotopaxi, ¿no? Leonidas dice en ese momento. Sí, o sea, yo creo que también, y es algo que quizás se nos escapó del radar, hay que hacer una diferenciación entre lo que es Pachacutic y la CONAIE. Pachacutic es el brazo político de la CONAIE, con presencia electoral. De hecho, cuando algún momento entrevistamos a Pablo Dávalos al respecto de la presencia de huestes, de asociadas al ex candidato, Yacu Pérez y demás, él nos dijo, cuidado que Pachacutic es una cosa y el movimiento indígena es otra cosa. Y de hecho, los propios estatutos no permitían que exista un sinnúmero de posibles candidatos dentro de Pachacutic. Recordemos también que Leonidas Issa en su momento denunció que Pachacutic no había sido demócrata. Que no habían sido convocados todos los movimientos. Que no habían sido convocados todos para elegir al candidato y que prácticamente la candidatura se impuso. Y ahí habían algunas disputas y diferencias y que creo que el escenario electoral fue muy nítido y claro para entender la propia disputa interna que existe dentro del movimiento indígena y de su brazo político electoral. Y ahí es cuando vamos nosotros a recordar las palabras de Jaime Vargas el 3 de abril del 2021, cuando hablaba en un discurso, se dirigía a las comunidades y hablaba sobre el, en ese entonces, candidato a la presidencia, Andrés Arauz. Veamos lo que decía Jaime Vargas en esos momentos. Economista Andrés Arauz, nuestros presidentes, mis presidentes se han manifestado y lo han posicionado hoy ya presidente del Estado plurinacional. No presidente del Ecuador, sino presidente constitucional de Estado plurinacional. Así dice la Constitución del Ecuador. Así dice la Constitución del Ecuador. Y cuando hablamos de Estado plurinacional, hablamos, economista Andrés, hablamos el reconocimiento a nuestros pueblos y nacionalidades que existimos aquí en el Ecuador. Estamos 15 naciones, 18 pueblos aquí en el Ecuador. Y necesitamos y merecemos respeto de todos los gobiernos. Y por eso nuestra lucha siempre ha sido por la autonomía, por la libertad y por la liberación del pueblo ecuatoriano.
creo que está bastante claro. Así como sucedió dentro de Pachacutic y esa disputa, cuando otros tienen una vocación un poco más integradora o se salen de esos márgenes, ¿no?, que existe dentro del movimiento indígena, sucede exactamente lo mismo. Jaime Vargas decide apoyar a la candidatura de Andrés Arauz y posibilitó el repudio de toda la dirigencia de la CONAIE, bueno, más menos de la CONAIE, pero sí de todo Pachacutic. Eso, te iba a decir, porque Pachacutic para ese momento ya estaba hablando sobre el nulo ideológico. El nulo recordemos. ideológico. El nulo ideológico era la consigna de Pero Pachacutic. ¿vos te imaginas la disputa interna que debió existir dentro del movimiento indígena para que se dé el nulo ideológico? Total. Tomando en Claro. cuenta todas estas ramificaciones que hemos mencionado, o sea, debe haber sido una cosa brutal a lo interno del movimiento indígena para que definan un nulo ideológico y que eso definitivamente tenga un peso y frente a eso ellos sean orgánicos. Fíjense ustedes. Y definitivamente también sí tuvo peso dentro de los resultados de la segunda vuelta. Pero antes de irnos rapidito, mi Carlitos Mirango, no se enoje ahí. Vamos a ir con nuestro último byte sobre el movimiento indígena. En cambio, rechazando el apoyo de Jaime Vargas, Andrés Arauz. El movimiento indígena rechazó el apoyo que a título personal dio Jaime Vargas al candidato Andrés Arauz. Se desmarcaron de sus acciones y ratificaron que la decisión de las bases fue el nulo ideológico. Así lo recordaron sus líderes Leonidas Issa y Apauqui Castro, dirigente de la CONAIE. El nulo ideológico significa que estamos dispuestos a sostener nuestro proyecto. No hemos logrado sostener, digamos, decisiones personales. Por eso el día de hoy nos hemos reunido el Consejo de Gobierno. Nosotros nos acogemos y mantendremos la decisión. Varios de ellos también reaccionaron en redes sociales. Lourdes Tibán dijo que la Semana Santa fue el momento propicio para que Judas se rebele. Se sumó Severino Charupi de la Federación Shuar y también Nina Hualinga escribió: tan corta es la memoria, Jaime Vargas, que ya se te olvidó los asesinatos de Freddy Taish, Bosco Huizum, José Tendetza y la persecución y ataques constantes a mujeres. Claro, cerramos este programa Le pasó diciéndoles... factura al señor Jaime Vargas. Sí, le pasó factura, evidentemente, por todas estas composiciones que hemos mencionado. Pero cerramos este programa diciéndoles que hay que ver. Vamos a ver, dijo el ciego, cómo se va generando esta situación. La CONAIE no es un todo, digamos, homogéneo, es bastante polimorfo, heterogéneo, muy complicado de entender y veremos sobre la marcha cómo se va posicionando frente a las agendas gubernamentales y sobre todo frente a sus demandas que tienen que ver con el extractivismo, que tienen que ver con la pobreza rural y que tienen que ver con la derogatoria de este decreto que estableció el sistema de bandas y que eleva mensualmente el precio de los combustibles. Así es, las Queridos políticas amigos, sociales del nuevo gobierno. Recuerda que la nueva vicepresidenta de la CONAIE, Zenaida Yazacama, dijo hoy en Punto Noticias con nuestros compañeros que ellos estarán pendientes obviamente del bienestar de todas y todos los ecuatorianos, no solamente del movimiento indígena. Entonces, veamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver, dijo el ciego. Así que, como siempre lo decimos, ustedes tienen las conclusiones, nosotros vaya a votar en Twitter. Simples interlocutores. No se olvide de la encuesta en nuestras redes sociales. Chau, chau. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias.